Bien, y la primera pregunta que quisiera formular es, ¿qué es la colaboración eficaz? Miren, si hacemos una revisión del decreto legislativo 1301 y su reglamento, el decreto supremo 007-2017 nos va a hacer una definición de lo que es la colaboración eficaz. Y nos establece de que esta figura, si lo puedo llamar así, es un proceso especial autónomo. Bien, entonces acá puede venir la primera discusión. Si ciertamente estamos hablando de un proceso o estamos hablando de un procedimiento. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de un proceso, se entiende que no depende de ningún otro proceso, si lo queremos denominar carpeta, expediente, judicial o fiscal. Incluso el legislador, al momento de darnos estas normas, estableció que la característica que era autónomo. Ciertamente tenía que definirnos o poner un énfasis en la calidad de este proceso para señalar de que este es un proceso especial autónomo. Lo dice porque este proceso de colaboración eficaz tiene sus propias reglas. Como lo dice la norma, no va a depender de otro proceso común o especial. Claro está que quienes opinan contrariamente a que esto es un proceso y establecen que es un procedimiento, se afirman o lo afirman en que en un proceso hay contradicción. Hay dos partes que están en debate, que están en litigio. En un procedimiento, no. Y en la colaboración eficaz no podemos hablar de que hay contradicción. Ahí lo dice el cuadro, no es contradictorio. ¿Y por qué no es contradictorio? Porque definitivamente la persona que se está acercando al Ministerio Público a acogerse a un proceso de colaboración eficaz está aceptando las condiciones que el Ministerio Público está planteando, está aceptando una responsabilidad y está aceptando que el Ministerio Público acuerde con él los beneficios que considera que son pertinentes precisamente para la estrategia de su caso. Quienes consideran de que esto no es un proceso, por el contrario, es un procedimiento, dicen que al no haber contradicción, precisamente desnaturaliza el concepto de que pueda hacerse una afirmación de que la colaboración es un proceso. Bien, cuando el legislador ha señalado de que es no contradictorio, y está basado en el principio de consenso de las partes, en buena cuenta lo que nos está queriendo decir es que no hay debate, no hay oposición, no hay una imputación y una resistencia a la imputación. No hay una defensa que pueda hacer rechazo probablemente a la pretensión fiscal, porque se está adhiriendo a la postulación que está realizando el Ministerio Público. La finalidad es lograr una labor eficaz del Estado en la persecución y sanción. Por lo tanto, lo que quiero que les quede claro, por lo menos para cerrar esta primera presentación, es que estamos hablando por definición de la ley como un proceso especial autónomo lo que es la colaboración eficaz. No va a depender de ningún otro proceso ni de ninguna otra investigación. En buena cuenta, no va a depender de ningún tipo de expediente o carpeta fiscal. Esto es totalmente autónomo. Bien, el verbo colaborar es delatar. Ciertamente antes de la dación del reglamento, la palabra delatar o delación no estaba en nuestro ordenamiento jurídico. Atendiendo a los casos que se han seguido respecto a corrupción transnacional,
hemos asumido estos términos y con la dación del reglamento es que se incorpora este verbo delatar o como sustantivo delación, y a partir del reglamento lo podemos encontrar en algunos artículos. Y en buena cuenta, la colaboración o la delación es un acto por el cual la persona que se está acercando a la fiscalía está proporcionando información útil que permita perseguir con eficacia las conductas delictivas graves cometidas por organizaciones criminales, ejecutadas o por ejecutar a efectos de obtener determinados beneficios premiales. Yo siempre digo, en los eventos en donde he tenido la oportunidad de presentar este tema de la colaboración eficaz, es que en buena cuenta es la persona que está aceptando la comisión de un delito, de un crimen, quien se está acercando al Ministerio Público a obtener algún tipo de beneficio. Entre comillas, algunos expositores lo dicen así, el fiscal se sienta en la mesa con un delincuente y procede a negociar respecto a los beneficios que éste está solicitando a cambio de la información que le va a brindar para la utilidad o el resultado de su caso. Hay determinadas investigaciones de organizaciones criminales que no se podrían resolver precisamente por el avance de la tecnología, la modernidad, por las figuras en las cuales buscan que estas actividades se realicen en total clandestinidad, que si no fuera por la información de alguno de los integrantes de estas organizaciones, no se podría develar la comisión de este hecho. En corrupción de funcionarios, definitivamente es una figura importante, porque lo que nos está demostrando la práctica al día de hoy es que sin colaboración eficaz no podemos tener resultados positivos para los casos que venimos conociendo. Y les voy a traer un ejemplo, porque he tratado de, en esta presentación, recopilar algunas decisiones, algunas buenas, algunas no, de parte de nuestro órgano jurisdiccional, con el objeto de un poco ilustrar a lo que me estoy haciendo referencia. Y este es de la Sala Penal de Apelaciones, especializada en delitos de corrupción de funcionarios, que es la resolución número 2 del 22 de junio del 2018, que precisamente trata sobre la aprobación del acuerdo de colaboración eficaz, que fue desaprobado en primera instancia, apelaron los sujetos procesales y la segunda instancia revocó y decidió apelar. Y en su considerando sexto ha señalado la importancia de la colaboración eficaz precisamente en delitos de corrupción de funcionarios. Dice la sala, ha destacado la importancia y eficacia de la información brindada por parte del colaborador, que consistió, miren, no solo en la descripción del mecanismo que se utilizó para ejecutar el pago del 2.5% del valor adjudicado de la obra, sino también en dar a conocer los pagos por servicios de consultorías ficticias efectuados a los investigados, así como las transferencias del extranjero en gran parte de ese 2.5%. ¿Qué nos quiere decir la Sala Penal de Apelaciones del sistema anticorrupción? Que acá hay un mecanismo, y no se está haciendo referencia a la serie de Netflix, pero es un mismo procedimiento que se utiliza en los delitos de corrupción de funcionarios. Es decir, el valor de la obra es aumentado, sobrevalorado, para que un determinado porcentaje precisamente sea el valor de la obra, un porcentaje había sido destinado para el pago del soborno, sino que también ese porcentaje de dinero tuvo que ser transferido, convertido, es decir, tuvo que ser lavado, le tuvieron que dar apariencia de licitud, porque finalmente el corrupto, el que recibe dinero, desea utilizarlo, desea adquirir bienes, servicios, desea realizar algún tipo de actividad económica y para poder realizarlo tiene que introducir ese dinero ilícito en el sistema financiero económico. Y por lo tanto tuvieron que realizarse contratos de consultoría ficticios, es decir, he prestado un servicio que no es cierto, que no es real, que presté una asesoría que nunca existió
y sin embargo aparece registrado como que me hubiesen pagado o como que hubiese recibido determinado dinero cuando el servicio no fue real. Finalmente, ese dinero tiene que ser canalizado en el sistema financiero. Y como está sucediendo actualmente, ya no utilizan el sistema bancario nacional, sino que están utilizando el sistema financiero bancario internacional, en donde en algunos determinados lugares no hay un control rígido que viene a ser en buena cuenta los paraísos fiscales. Y por lo tanto, si no tenemos un colaborador, una persona que está en la organización, que ha participado en la organización, no podemos descubrir todos estos aspectos que a la Fiscalía, lamentablemente, con las herramientas que tiene, con las condiciones normativas que probablemente no le permiten obtener esta información de otros países de una manera más rápida, más ágil, tiene que utilizar a los colaboradores eficaces, tiene que solicitar la información a los colaboradores eficaces para poder precisamente descubrir, develar cómo fue todo el desarrollo de la operación corrupta. ¿Quiénes pueden ser colaboradores? Espero no estar corriendo, pero... y espero que me estén entendiendo. ¿Quiénes pueden ser colaboradores? El imputado, con proceso en curso, es decir, es el investigado. Si ustedes me dicen, aquellos que están viendo delitos contra la administración pública, en un delito de colusión, ¿quién podría ser el colaborador eficaz en la contratación de una obra pública? Tenemos por un lado de los funcionarios, si hablamos de la fase del proceso de selección, si hablamos del comité especial, cualquiera de ellos, el presidente o los miembros del comité especial que están siendo investigados en una investigación preparatoria y deciden acercarse al fiscal y decirle, señor fiscal, tenemos información o tengo información de cómo se llevó a cabo el pacto colusorio. Puede ser la persona que ya fue condenada porque se condenó a la persona, se encuentra en un establecimiento penitenciario y eso sucede muchas veces en delitos más graves, en donde hay un tipo de violencia en la comisión del hecho. Puede ser un caso de tráfico de drogas en las cuales la persona está condenada y al tener una pena grave decide brindar información al Ministerio Público para que a través de este beneficio esa pena pueda ser luego disminuida. La persona que no está procesada, no hay una investigación contra una persona. ¿Cómo es que la persona entonces se puede acercar al Ministerio Público si no hay ningún tipo de proceso o investigación en su contra? Los que están viendo delitos contra la administración pública saben que antes de la denuncia penal probablemente hay una acción de control por parte de la Contraloría o del órgano de control interno de la institución. Y el funcionario, el tesorero, el administrador, el cajero, siente temor de que del resultado de esa acción que está realizando la Contraloría pueda surgir una denuncia en su contra y la Fiscalía inicie un proceso luego. Entonces, en el desarrollo de esas acciones decide acercarse al Ministerio Público. No hay una denuncia en contra de él todavía, pero él decide ponerse a disposición del Ministerio Público y develar cómo ha sido todo el proceso indebido o irregular. Para ello, es lógico, esta persona se ha tenido que disociar de la actividad criminal, presentándose al fiscal o aceptando la propuesta de este. Cuando hemos trabajado un poco esto, lo del reglamento y lo instructivo a nivel de la Fiscalía, hicimos las entrevistas no solamente con fiscales anticorrupción, sino también con fiscales de crimen organizado. Y ellos nos habían manifestado que debemos tener en cuenta la diferencia del colaborador para esta clase de delitos. Porque cuando estamos hablando de colaborar en un delito contra la administración pública, probablemente el nivel de violencia sea menor que un delito de tráfico de drogas, un delito de extorsión, por ejemplo.
porque probablemente el colaborador en un delito contra la administración pública va a ser cualquier funcionario de la institución, puede ser cualquier particular que ha contratado con la institución. Y probablemente lo vamos a emplear para que preste un testimonio en juzgamiento. Es decir, el colaborador termina siendo un testigo para el fiscal. Esto lo estoy diciendo cuando no hay un nivel de violencia como lo que hemos visto en determinados distritos, como por ejemplo el Santa. Pero en las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas u otra clase de delitos patrimoniales, es probable que ese colaborador, el que prestó la información, no sea testigo del fiscal en el juzgamiento, porque al fiscal le basta la información que le está brindando para desbaratar a la organización, porque exponer a esa persona a un juicio futuro puede generar algún tipo de represalia contra dicha persona. Bastó simplemente que la información le brindara al fiscal sea suficiente, por ejemplo, para determinar que en el lote 1 del distrito 2 de la provincia 3 del departamento 4 se halló el cargamento de droga que iba a ser exportado por el puerto de Matarani. Y con esa información el fiscal comienza a construir el caso de la organización criminal destinada a la exportación de droga a través del puerto de Matarani. Bien. La ley 30.737 del 12 de marzo del 2018, que modifica el artículo 472 del Código Procesal Penal, introduce la figura de que la persona jurídica puede prestarse o ser sometida o solicitar acceder a un proceso de colaboración eficaz, sobre todo porque ella va a perseguir los beneficios en las medidas administrativas aplicables que señala la ley 30.424 como multa, inhabilitación, prohibición de llevar a cabo actividades, cancelación de licencias, clausura de local, disolución, etc. Por la complejidad del tema no voy a tocar respecto a las personas jurídicas, pero quiero que quede entendido de que la colaboración eficaz no es privativa de la persona natural del imputado, sino que actualmente, a partir de este año, las personas jurídicas pueden acogerse a la colaboración eficaz. ¿Cuáles son los principios? Miren, eficacia. El fiscal necesita información útil. Ya les he comentado un típico caso de corrupción de funcionarios, en donde sabemos de que los actos que en estos delitos se realizan son clandestinos. O sea, difícilmente las partes que intervienen van a tratar de dejar algún tipo de constancia o prueba del pacto corruptor, salvo que alguno de ellos haya tomado algún tipo de mecanismo para grabar o dejar alguna constancia. Pero usualmente tratan de que todo el proceso de adjudicación o contratación de obra pública, servicio o bienes sean totalmente regulares a la norma, porque probablemente el sobreprecio no esté establecido al momento de la selección. Probablemente ese sobreprecio, ese sobrevalor, esa diferencia del valor real del mercado se encuentra probablemente desde el momento que el área usuaria está solicitando la adquisición, por ejemplo, de las 40 sillas que hay en este auditorio. Desde ese momento ya viene el pacto, el acuerdo, el arreglo, y probablemente el comité de selección tan solamente está cumpliendo con lo que en la fase de los actos preparatorios las demás entidades u oficinas de la institución ya han acordado o ya han establecido. Por lo tanto, descubrir todo ese mecanismo, hasta cómo, en dónde se dio el pago, en qué entidad se dio el pago, el fiscal va a necesitar una información útil, eficaz, que le permita precisamente tener las evidencias de ese delito. Proporcionalidad. El beneficio otorgado tiene que ser de acuerdo a la utilidad de la información brindada por el colaborador, la entidad del delito y la magnitud del hecho.
Definitivamente, si la información que me está brindando me permite determinar que el pago se encuentra en una entidad financiera del exterior, el beneficio que le debo dar a ese delator, a ese colaborador, va a ser mayor, porque con los mecanismos probablemente comunes con los que cuenta el Ministerio Público hubiese sido imposible llegar a determinar la existencia de esa cuenta bancaria en un determinado paraíso fiscal. Usualmente, el beneficiario de la coima no es quien recibe el pago, el donativo, el soborno. Probablemente utiliza testaferros, familiares, amigos, que es difícil rastrearlos si es que no se cuenta con una información que nos permita tener una guía, una hoja de ruta. ¿Quién nos va a dar esa información? El colaborador. ¿Y por qué? Porque el colaborador formó parte de todo este desarrollo criminal. Oportunidad. La información debe permitir desarticular una organización criminal y esclarecer la comisión de un delito. Definitivamente, si el Ministerio Público está en el desarrollo de la investigación, la información que debe recibir es oportuna, porque no es lo mismo que el Ministerio Público ya tiene ubicado dónde se realizó el pago. Definitivamente, al Ministerio Público le es más valiosa la información si antes de haber desplegado toda su estrategia de investigación, el colaborador le brinda el camino para llegar a ese resultado. Consenso, debe haber una manifestación expresa y voluntaria del colaborador. Definitivamente nadie va a obligar, ningún fiscal va a obligar a una persona a someterse a este proceso de colaboración eficaz. La persona voluntariamente está aceptando acogerse a este proceso. Oponible, porque la sentencia de colaboración eficaz surte efecto respecto a todo proceso materia del acuerdo. Y es por eso que estamos haciendo referencia a que este es un proceso autónomo, porque si en el proceso de colaboración eficaz se ha acordado beneficios respecto al proceso que se está llevando con el juez 1 o con el juez 2, ese beneficio que se llega en ese proceso de colaboración eficaz, esos dos jueces, el 1 o el 2, no se pueden oponer porque precisamente es oponible, porque lo establece así la ley y el reglamento. ¿Listo? Ya. Okay. Reserva solamente puede ser reconocimiento del fiscal, colaborador y su defensa. Esa es la naturaleza propia de este proceso, que solamente puede ser de conocimiento de quienes están participando. Miren, en el libro de José Ugaz, Caiga quien caiga, y que actualmente creo que ya tiene una película que ya está en cartelera, en la página 118 hace referencia de algo que me llamó bastante la atención. Él señala que hubieron personas que criticaron la puesta en vigencia de la ley de colaboración. Acuérdense que cuando cae el régimen fujimorista, José Ugaz fue nombrado antes de que caiga, pero cuando se descubre el video Curi Humachar, fue nombrado procurador. Cuando cae el régimen fujimorista, él se encarga un poco de armar todo este desarrollo de la conducción de los procesos contra este aparato corrupto. Y él busca o incentiva que se dé una ley de colaboración eficaz. Y fue bastante criticado en su oportunidad porque, como lo dice en la página 118, señalaban de que era inmoral transar con los criminales. Textualmente, página 118. Determinados sectores de la sociedad decían: es inmoral que se siente con quienes cometieron delitos para que tengan beneficios. Ugaz dice: en mi opinión,
es más inmoral dejar en la absoluta impunidad a los autores principales de crímenes que nunca serán sancionados por desconocimiento de los hechos o falta de pruebas. Definitivamente, sin una ley, sin una norma que no incentive al delincuente, al criminal, a que brinde información de quiénes participaron en el delito, de cuáles son las pruebas o dónde éstas se encuentran ubicadas, se daría una total impunidad porque el Estado estaría incapacitado a poder perseguir y sancionar estos hechos. Grisman John, en su libro El estafador, página 94, que es una novela, hace referencia precisamente sobre un recluso, un condenado en los Estados Unidos, que al tener una condena grave, decide brindar información a las autoridades investigadoras de los Estados Unidos, al FBI, la DEA, la CIA, la ATF, etc., dice ahí. Porque, según dice el autor, el artículo 35 del Código de Procedimiento Penal de los Estados Unidos establece que hay un solo mecanismo para la conmutación de una pena de cárcel. Es dar información a las agencias persecutoras del delito. La colaboración eficaz es eso, que nos den información, que le den información al Ministerio Público para que pueda realizar su labor de investigación. ¿Cuáles son las fases de un proceso de colaboración? Miren, es la calificación, corroboración, celebración del acuerdo, acuerdo de beneficios y colaboración, control y decisión jurisdiccional, revocación. La calificación. La calificación implica una solicitud, es decir, que la persona se va a acercar al Ministerio Público, ya sea a través de una solicitud escrita, ya sea de una manera verbal, en la cual el fiscal va a tener que levantar un acta. El Ministerio Público está tratando de implementar registros especiales y a través del instructivo referido a la colaboración eficaz ha establecido mecanismos para que se pueda asegurar la confidencialidad de quien está solicitando una colaboración eficaz. Debo entender que en el Distrito Fiscal de Arequipa, cuando una persona solicita acogerse a un proceso de colaboración eficaz, ese escrito no ingresa por una mesa de partes única que de manera aleatoria va a ser distribuido a cualquier fiscal. Porque si fuera así, ¿quiénes están ya tomando conocimiento de esa información o de ese hecho? El mesa de partes, el asistente que condujo el escrito hacia el fiscal que se iba a ser responsable del caso. Entendemos, y por lo menos ese es el propósito del Ministerio Público, es establecer las pautas precisamente para poder lograr los fines de un proceso de colaboración eficaz que implica la reserva. El reglamento habla sobre cómo es que el Ministerio Público y las distintas agencias estatales pueden lograr obtener que una persona ingrese o se acoja a un proceso de colaboración eficaz. El reglamento dice el fiscal puede promover. Acuérdense de esta palabra, promover. Porque seguidamente dice la policía puede captar. Entonces viene la pregunta, ¿cuál es la diferencia entre que el fiscal promueva con la policía que capte? Yo hice la pregunta a los colegas que han conocido casos de terrorismo y ellos hacen referencia que precisamente la policía en la labor de búsqueda de información capta,
personas que brindan información, inmediatamente ponen a disposición del Ministerio Público para que se acojan al proceso de colaboración. Parece que el legislador conservó esa palabra, captan, para la policía. Pero el fiscal promueve. El fiscal no sale de la oficina a buscar personas que quieran acogerse a la colaboración eficaz. El fiscal, a través del desarrollo de su estrategia, le está diciendo a la defensa: acá están las evidencias, acá están las pruebas. Y por esas pruebas, esas evidencias, es probable que haya una pena grave. Obviamente no lo va a decir de manera literal, sino en cada actuación fiscal, en cada audiencia, el fiscal está dando a conocer su hipótesis, su trabajo, cuáles son las proyecciones de la labor de investigación. Y si es una defensa que está buscando el beneficio de su patrocinado, luego de concluida la audiencia de prisión preventiva, en donde le han impuesto probablemente 18 meses de prisión preventiva, le va a decir a su cliente, a su patrocinado: creo que debes brindarle información al fiscal para que éste te dé algún tipo de beneficio por el proceso de colaboración. Y se van a acercar a la oficina del fiscal y se va a acoger a este proceso de colaboración. El reglamento estableció que cualquier otro funcionario, por el ejercicio de sus funciones, toma conocimiento de una solicitud para acogerse a colaboración eficaz, debe comunicarlo inmediatamente al fiscal. La pregunta es: ¿qué otro funcionario, a excepción del policía, del fiscal, puede tener contacto con un imputado o una persona que pueda acogerse a un proceso de colaboración eficaz? Obviamente descartamos al juez, porque el juez se encuentra totalmente imparcial a las decisiones que puedan tener los sujetos procesales. Estoy haciendo referencia a la persona que está privada de su libertad, que tiene contacto con el abogado, el psicólogo del INPE, con el funcionario del INPE. Y este personal, por esa inmediación que tiene con los reclusos, toma conocimiento del deseo de esta persona de acogerse a un proceso especial. Esta persona debe comunicar inmediatamente al fiscal. Pero también tenemos a otro funcionario, el procurador, quien en el ejercicio de su labor va tomando conocimiento con las personas que tienen un grado de participación en el proceso. Y el reglamento que estableció que una vez que tenga usted conocimiento de ello, comunique al fiscal inmediatamente. ¿Por qué? Porque anteriormente, entre los años 2014 y 2015, cuando no había este reglamento, la Procuraduría iba a los distintos lugares a ofrecer algún tipo de beneficio a cambio de información, y que cuando luego llegaba a la oficina fiscal, este beneficio no era proporcional con la información que estaba dando esa persona, porque probablemente ya el fiscal contaba con esa información. La Procuraduría le señalaba: por esta información te vamos a brindar exención de la pena. Cuando lo llevaba al sujeto a la oficina fiscal, el fiscal le decía: pero ya yo cuento con esos datos, con esas evidencias. No le puedo brindar exención de la pena, lo que le puedo dar es una suspensión probablemente en la ejecución de la pena. Y entonces ese ciudadano, ese sujeto, se sentía defraudado, probablemente no por la Procuraduría, pero sí por la Fiscalía. El reglamento establece inmediatamente comunicar al fiscal. El fiscal luego se entrevista con la persona que se está acogiendo y debe determinar si la información es útil, pertinente y corroborable. Lo nombrará colaborador eficaz y le asignará una clave. Obviamente va a haber la reserva de los datos, porque la persona se puede acercar con su abogado defensor y el fiscal debe levantar un acta y debe reservar los datos en los siguientes actuados que se van a generar producto de este acogimiento.
esa acta asignación de claves no forma parte de la carpeta fiscal de colaboración. La Fiscalía ha tratado de regular esta asignación de clave en el desarrollo de estos últimos años. Por ejemplo, la Fiscalía Superior Coordinadora Nacional del Sistema Especializado en Corrupción de Funcionarios dio el oficio circular 2/2015 del 31 de diciembre del 2015. Ahí establecía que la clave tendría que tener un orden correlativo numérico seguido del año que se otorga dicha clave y las iniciales de la Fiscalía y el despacho fiscal. Lo que sucedía es que en distritos de menor densidad poblacional, es decir, distritos pequeños, probablemente una investigación, el fiscal le asignaba una clave al colaborador, le asignaba la clave 01-40-2018 y al siguiente colaborador era 2-40-2018 y probablemente se realizaban algunos actuados en donde los demás investigados tenían conocimiento de que habían colaboradores que estaban registrados con el 1-40-2018 y el 2-40-2018, es decir, en delitos de corrupción de funcionarios, si estamos diciendo que 2 ya están acogiéndose un proceso de colaboración eficaz, los demás partícipes en el pacto colusorio, por ejemplo, van a saber que han sido los demás funcionarios de la institución o han sido los particulares que han contratado con ellos los que se están brindando la información al Ministerio Público. No habría otra opción porque entre ellos se está produciendo precisamente el acto corruptor. El Ministerio Público dio el instructivo general, el 1/2017, en donde se ha establecido la asignación de claves y datos de identificación. Y establece que el fiscal va a generar una clave única en un sistema correspondiente que se está trabajando, que es el sistema Cuido, que va a ser un sistema informático, en donde no se va a establecer la identificación del colaborador ni la carpeta, es decir, va a ser un número que el sistema lo va a emitir y que no va a tener relación con ningún actuado. Bien, les voy a traer este caso para que ustedes se den cuenta si realmente nuestros órganos jurisdiccionales, y obviamente comprometo a la Fiscalía, están cumpliendo con proteger la identidad del colaborador. Este es el expediente 84-2014 de la Sala Penal Nacional. Esta es una sentencia del 24 de marzo del 2017 en un delito de tráfico de drogas. Textualmente he transcrito la parte pertinente del hecho que fue expuesto en los considerandos de la sentencia. Dice así, miren ustedes. Segundo, fundamento de hecho. A. Hecho punible. Con fecha 8 de abril del año 2014, aproximadamente a las 8:20 horas, dentro de las instalaciones del aeropuerto Jorge Chávez, personal policial intervino al ciudadano mexicano Sergio Gilberto Muñoz Reyes y se le encontró 12.822 kilogramos de alcaloide de cocaína acondicionada en forma de 13 paquetes dentro de la maleta de manos. He resaltado al ciudadano mexicano Sergio Gilberto Muñoz Reyes. Y esto es un documento que se encuentra en la página del Poder Judicial. ¿A quién se intervino en el aeropuerto Jorge Chávez? Al ciudadano mexicano Sergio Gilberto Muñoz Reyes. ¿Qué se le encontró al ciudadano mexicano Sergio Gilberto Muñoz Reyes? Se le encontró 12.822 kilogramos de alcaloide de cocaína. ¿Dónde se le encontró la cocaína al ciudadano Sergio Gilberto Muñoz Reyes, ciudadano mexicano? Dentro de las maletas de manos. ¿Bien? Nos ha quedado claro, por lo menos, lo que hizo Sergio Gilberto Muñoz Reyes. Dice, continúa en la exposición del hecho, la entrega de la maleta con drogas se planificó y realizó de la siguiente manera. 1. Sergio Gilberto Muñoz Reyes realizó una pregunta clave. ¿Dónde podía sacar la copia de su pasaporte? A una persona que se le iba a aproximar. 2. Que un sujeto con una seña le indicó en la oficina de requisitorias. 3. Uno de los acusados lo hizo ingresar. Bien. Les pregunto, ¿quién tenía que realizar la pregunta clave de dónde podía sacar la copia de su pasaporte? El ciudadano mexicano Sergio Gilberto Muñoz Reyes.
¿A quién le hicieron ingresar en la oficina requisitorias? Al ciudadano mexicano Sergio Gilberto Muñoz Reyes. Eso nos ha quedado claro, por lo menos en la exposición fáctica de esa sentencia nos quedó clarísimo. Vamos a ver el análisis que se realiza en esta sentencia. Fundamento quinto. En el plenario ha declarado el colaborador eficaz a 18Z1920. Interesante esa clave asignada, ¿no? Lo vuelvo a repetir. En el plenario ha declarado el colaborador eficaz a 18Z1920, quien en síntesis sostuvo lo siguiente. La sala va a hacer una reproducción de lo que el colaborador eficaz, identificado con esa clave, ha manifestado en el plenario. El día 18 de abril, como a las 6:30 de la mañana, me encontraba en el aeropuerto, esperando la instrucción de las personas que me iban a contactar. La primera instrucción fue que me llamaron y me dijeron que fuera al segundo piso del aeropuerto. Que pregunte a una persona la clave donde podía sacar copia de mi pasaporte, a lo que me respondieron con una seña. Miren ustedes, se ha establecido un código, una clave para identificar al colaborador. Pero de la lectura íntegra del documento nos estamos dando cuenta que ese colaborador eficaz es precisamente ese ciudadano mexicano quien fue al aeropuerto con la droga y quien tenía que realizar la pregunta clave, ¿dónde podía sacar copia de su pasaporte? Tenemos otra resolución, la del 29 de agosto del 2016 de la Sala Penal Nacional, Colegiado B. Séptimo, ahora bien, resulta evidente que cuando se reserva la identidad de un testigo, se produce una restricción del derecho a juicio público y de defensa. Obviamente, este colaborador con su sentencia de colaboración aprobada va a ir a testiguar a un juicio. Será un testigo impropio. Dice esta resolución, como señalamos, nuevamente, siguiendo a Jiménez Sendra, el problema que plantea el testimonio de los testigos protegidos es el conflicto de un lado entre su derecho a la vida e integridad física y de otro el de la sociedad a conocer información veraz y sobre todo el derecho de la defensa a un juicio público y contradictorio en igualdad de armas y a interrogar a los testigos de cargo. Se presenta finalmente un conflicto de pesos entre dos bienes constitucionales. Claro, porque el colaborador va a estar identificado con un código y se va a restringir probablemente el derecho de defensa a conocer la identidad de esa persona, o por lo menos no a plenitud. Pero también es cierto, y como lo dice esta resolución de la sala, se tiene que proteger su derecho a la vida e integridad física de esta persona y de la eficacia, obviamente, del proceso. Entonces tendría que hacer un contrapeso, precisamente, el órgano jurisdiccional. Continúa diciendo, la reserva de la identidad del testigo, por lo tanto, limita el ejercicio del derecho, puesto que impide a la defensa realizar preguntas relacionadas con la posible enemistad, prejuicio y confiabilidad de la persona misma del declarante, que permitan determinar si esa declaración es falsa o equivocada. Hay una confrontación de derechos precisamente por la reserva de la identidad que puede tener el colaborador. Vamos a entrar a la fase de la corroboración. La corroboración, en buena cuenta, nos va a permitir determinar si contamos con estos supuestos de procedencia, es decir, que vamos a tener información útil precisamente para obtener la información, para tener los alcances de hechos que nos van a permitir determinar
si es eficaz, si esta puede ser corroborada, cuáles son las diligencias que vamos a realizar para la corroboración y a nivel ya de la cuestión administrativa fiscal se va a formar una carpeta fiscal. Quiero entrar en este punto. Es un punto a veces que el Ministerio Público conoce bien, sobre las reuniones informales, que lo ha positivizado el reglamento que permite que el Ministerio Público o el fiscal pueda tener reuniones con el colaborador eficaz, para que éste le pueda proporcionar información útil o para que se realice un acto pertinente a la corroboración. Por ejemplo, resulta que le señaló de que el depósito se realizó en la cuenta de Juanito Pérez. Juanito Pérez resulta que es el sobrino del funcionario que dio la buena pro. Y por lo tanto, en el desarrollo de la corroboración, el fiscal consigue o obtiene precisamente el comprobante o el documento administrativo que acredita precisamente que se le abonó por cualquier tipo de servicio a Juanito Pérez. Una vez obtenido este documento, el fiscal programa una reunión informal con el colaborador y le pregunta, en efecto, este es el documento que me había señalado en la entrevista que le habían pagado a Juanito Pérez. Sí, en efecto, este es el documento. Juanito Pérez entonces es la persona que te dijo, el titular de la entidad que le debías depositar a nombre de él. Sí, en efecto, es esa persona. El 473 numeral 3 dice, y esto a veces es lo que se ha innovado en la colaboración eficaz últimamente, que las reuniones que se celebra el fiscal con los colaboradores pueden ser con o sin la presencia de sus abogados. Miren, con o sin la presencia de sus abogados. Es decir, el fiscal se puede reunir con la persona del colaborador y no necesito que esté presente su abogado. Algunas personas bastante más observadoras del artículo 9 del título preliminar del Código Procesal Penal me dirán, pero el derecho de defensa es irrenunciable. Claro, pero este no es un proceso contradictorio. Ya les había indicado, acá no hay contradicción. Por eso algunos dicen que no es proceso, es procedimiento. La norma faculta al fiscal a que pueda tener reuniones con el colaborador sin la presencia de su abogado. Claro está, su abogado va a estar presente para el momento de la negociación y la firma del acuerdo de beneficios de colaboración eficaz, el acuerdo final. Respecto al agraviado, el 473A dice, el agraviado puede ser citado al final de la corroboración. Se acercará el agraviado y en los delitos de corrupción de funcionarios, ¿quién está representando al Estado agraviado? El procurador. ¿Y en qué momento va a ser convocado el procurador? Al final de la corroboración. Y al final de la corroboración le va a decir al Ministerio Público, esta es mi pretensión civil. Y la justificará y se sentará a negociar con el colaborador. La carpeta fiscal finalmente se va a formar con las disposiciones, las declaraciones del colaborador, los actos procesales, los documentos y toda la documentación. Bien, este es otro punto importante. Las medidas limitativas. Las declaraciones del colaborador eficaz son reservadas, pero el reglamento nos permite que la podamos utilizar como elemento de convicción para algún tipo de requerimiento, de medida de búsqueda de pruebas o medidas cautelares personales. Antes de entrar un poco al desarrollo de esto, voy a señalar una parte simplemente formal. El artículo 17 del reglamento dice, se puede adjuntar la transcripción
de la declaración del colaborador eficaz. Para que me entiendan, puede ser que el colaborador me informó no solamente de las compras de las sillas que realizó la Corte de Arequipa, sino también de las sillas que adquirió la Fiscalía de Arequipa y las sillas que adquirió la Contraloría de Arequipa. Pero yo solamente necesito solicitar una autorización al juez para el levantamiento del secreto bancario respecto a la adquisición de sillas para la Corte de Arequipa. Es decir, el levantamiento del secreto bancario probablemente para los funcionarios de la Corte de Arequipa. Entonces, dice el reglamento, lo que puede hacer el fiscal es una transcripción de ese párrafo, de esa parte de la declaración en un acta, y con ello y con algún otro elemento lo va a presentar al juez para que ordene el levantamiento del secreto bancario. Eso lo dice el reglamento y lo deberíamos entender que así procede. Y se ha tenido que positivizar así porque no estaba sucediendo, o no lo estaban permitiendo probablemente. Y voy a dar lectura a la resolución 7 del 15 de diciembre del 2016 del expediente 44-2015 de la Primera Sala Penal Nacional. Dice la sala, resulta inviable valorar los llamados extractos de actas fiscales de toma de declaraciones o de declaración de colaborador eficaz. Miren, dice, resulta inviable valorar. ¿Qué resulta que no lo puede valorar la sala? Esto, extractos de actas fiscales de toma de declaración de colaboración eficaz. Al parecer, ese es un documento fiscal en donde se han extraído algunos dichos del colaborador eficaz. Y dice la sala, ¿por qué no lo puede valorar? Porque señala lo siguiente, desconoce formalmente si tales declaraciones se dieron. Está dudando del fiscal la sala. La sala le dice al fiscal, dudo dónde se dieron las declaraciones. ¿Dónde fueron recibidos los dichos? ¿Quiénes intervinieron? Obviamente manteniendo la reserva de la identidad del colaborador. ¿Quiénes redactaron o levantaron las actas de declaraciones? ¿Cuáles fueron las preguntas formuladas y las respectivas respuestas de interés en contenido fidedigno? La sala, en buena cuenta, en esta resolución le dijo al fiscal, no te creo. No creo la información que me estás brindando en esos extractos de la declaración del colaborador eficaz. Últimamente ha salido el acuerdo plenario el 2/2017 de la Sala Penal Nacional, que en mayoría dice la declaración del colaborador eficaz en estos requerimientos que realizan los fiscales pueden ser valoradas con elementos de convicción actuados solo en el proceso de colaboración eficaz, es decir, en el proceso de colaboración. Por mayoría la Sala Penal Nacional dice, solamente voy a valorar aquello que fue actuado en tu proceso de colaboración. En minoría dice, no, yo puedo valorar con otros actuados que hayan sido recabados, que no necesariamente sean del proceso de colaboración. Obviamente, priorizando la razonabilidad y proporcionalidad en cada caso. ¿Cuál es la posición más acertada? Considero que la de minoría, porque se le permite al juez una mayor amplitud para que pueda valorar si en lo que le está solicitando el fiscal tiene fundamento. Porque en el proceso de colaboración eficaz, cuando el colaborador le dice al fiscal, se ha depositado dinero en una cuenta offshore, el fiscal tiene que realizar determinados actos precisamente para el levantamiento del secreto bancario o limitación de derechos fundamentales. Y en ese desarrollo probablemente
en otros procesos hay actuados, documentos o elementos que le sirven al fiscal para sustentarle al juez y que el juez en su amplitud pueda valorar y pueda precisamente declarar fundada esa medida. Limitar solamente a los actuados que se han realizado en el proceso de colaboración no ayuda precisamente para los fines del proceso de colaboración eficaz. Vamos a ver la resolución 2 del 6 de julio del 2017, el expediente 11-2017 de la Sala Penal Nacional Especializada. En el fundamento 4.2.113 dice: la versión de los colaboradores eficaces se valora cuando cuentan con actos de corroboración que permitan sostener que dichas declaraciones involucran a los imputados Acurio Tito Salazar Delgado con los delitos que se imputa. Ha quedado claro, por lo menos, en la Sala Penal Nacional y en la Sala Penal Nacional Anticorrupción, que no solamente el juez va a valorar con la declaración del colaborador eficaz, sino que el fiscal deberá acompañar otros elementos de convicción. Claro está, si es una búsqueda de prueba, un levantamiento del secreto de las comunicaciones, levantamiento del secreto bancario, la intensidad o la exigencia que se le requiere al fiscal va a ser en menor grado que cuando el fiscal va a solicitar una prisión preventiva, porque probablemente para una prisión preventiva no es suficiente la declaración del colaborador con algún otro elemento que probablemente lo vaya a corroborar periféricamente lo dicho por el colaborador. Necesitamos mayor actuación precisamente porque se está afectando un derecho más importante como es la libertad. En la resolución 12 del 19 de mayo del 2017, el expediente 75-2017 de la Sala Penal Nacional, nos ha señalado lo siguiente el órgano jurisdiccional, fundamento 3.4.8.4. Interpretando sistemáticamente el artículo 157 respecto al principio de prueba, se sustenta que con este criterio que todo se puede probar con cualquier medio, con la acotación que en este caso, al tratar una medida restrictiva de la libertad, por ejemplo, la prisión preventiva, se exige precisamente que los dichos de los colaboradores tengan que ser corroborados, precisamente para imponer una medida grave. No es suficiente que venga el colaborador y se indique a la persona que le ha depositado dinero en una cuenta bancaria. Necesita el fiscal realizar actos para corroborar ese dicho. La corroboración, los actos de corroboración trasladados. Lo he puesto en interrogación porque finalmente se está discutiendo si esto puede equipararse con la prueba trasladada. Bueno, los actos de corroboración en buena cuenta, nos dice el reglamento, se pueden trasladar a otros procesos. El proceso de colaboración es autónomo, acuérdense. Pero pueden haber procesos derivados o conexos. Puede ser que en el proceso común se está investigando al comité y al contratista, al extraneus, al intraneus. Y un miembro del comité se sometió al proceso de colaboración eficaz. Entonces, podemos trasladar eso que se está actuando en el proceso de colaboración al proceso común, a la investigación preparatoria. El reglamento dice que sí. Como ya lo habíamos adelantado, el testimonio, la declaración que está brindando el colaborador en el proceso de colaboración, sirve para solicitar una medida cautelar, una medida de coerción. El reglamento lo establece que sí. Hay algunos que dicen que esta es una forma de hacer referencia a la prueba trasladada que se ha positivizado con la ley 30.077, la ley contra el crimen organizado. Pero en el Código Procesal Penal, sin mencionar con esos términos, hace referencia, por ejemplo, en el artículo 476A2, el fiscal decide si lo actuado en la carpeta fiscal de colaboración eficaz será incorporado en todo o en parte al proceso o procesos correspondientes, debiendo cautelar la identidad del declarante.
Claro, porque en el proceso de colaboración eficaz voy recabando documentación bancaria, tributaria, de comunicaciones, y esa documentación es pertinente para el proceso común, para la investigación preparatoria que estoy conociendo respecto al comité que adjudicó la obra. El artículo 45 del reglamento señala: procede esa incorporación de elementos de convicción del proceso de colaboración eficaz a los procesos conexos o derivados. El artículo 25, numeral 2, inciso E del reglamento, dice: estos elementos de corroboración tendrán validez para ser incorporados en otros procesos. El artículo 48 dice: el traslado para medidas en otros procesos. Y el instructivo general de la Fiscalía, el 1/2017, en el acápite 7.5.2, dice que el fiscal de la colaboración puede disponer el traslado, la incorporación de estos actos de corroboración al proceso conexo derivado. ¿Cuál es la crítica? La crítica es de que si estamos hablando de traslado, la única figura es la prueba trasladada, a la que les he hecho referencia. ¿Y la prueba ante quién se actúa? Ante un juez, para que sea prueba. Entonces la crítica que se realiza a esta ficción legal es de que la prueba no se está actuando ante el juez, sino ante el fiscal. Y el fiscal, sin contradicción, porque es un proceso de colaboración no contradictorio, lo está trasladando a un proceso común en donde esa prueba o esa actuación no ha sido garantizado, no ha habido la garantía de la contradicción. Bueno, el reglamento existen algunas críticas a esta forma de proceder de parte de estos mecanismos o esta actuación que se realiza al amparo del reglamento de la colaboración eficaz. Vamos a ver qué nos dice el expediente 2013, resolución 8 de abril de 2008 de la primera sala penal especial. Esta es una sentencia. Fundamento 16 dice: en relación a los colaboradores y la valoración de su testimonio, señala el profesor San Martín Castro, dice: son coimputados que reconocen su participación en los hechos que relatan. Dice esta resolución: más allá que se le haya apartado el procedimiento contradictorio, porque obviamente se obtuvo esa información en un proceso de colaboración donde no hay contradicción, actúan como informadores. Miren, esta sala recoge de que el colaborador es un informante. Defiende su situación jurídica en un proceso especial por el cual solicita o se le concede beneficios premiales. Fundamento 19. Sirve lo anterior para destacar que quienes se acogieron a la colaboración eficaz en un juicio oral declararon en este modo concordante con lo vertido en aquello, lo que le ha garantizado la pena, intervención y contradicción de la defensa. Esto es, que no se sustrajo la publicidad de su conocimiento. Entiendo que esta decisión de la sala lo que nos está indicando es que, si bien se obtuvo la información de ese colaborador en un proceso especial, desde el momento que está concurriendo al probatorio, al plenario, al debate de prueba, va a ser examinado, contraexaminado, y por lo tanto se va a dar la garantía de la contradicción. Y más allá que se tiene que considerar a este colaborador como un coimputado, y por lo tanto el juez va a tener que hacer una valoración adecuada a su testimonio como un coimputado, sí se respeta la contradicción porque la defensa va a poder examinarlo. Bueno, ya vamos a acabar porque ya estamos llegando al convenio preparatorio. En el convenio preparatorio, perdón, el convenio y luego viene el acuerdo. El convenio preparatorio finalmente es una facultad que tiene el fiscal. El fiscal puede establecer como un preacuerdo, un convenio preparatorio, condiciones para llevar a cabo la colaboración eficaz, en donde se va a establecer cuál es el hecho por el cual se va a llevar a cabo estos actos de corroboración. El colaborador se va a presentar ante el fiscal y le va a decir: me voy a someter a este proceso. Bien, y le voy a entregar información pertinente y útil. Le voy a decir a usted dónde se encuentra depositado el dinero del soborno de la obra del puente
X. Si yo le doy esa información y usted corrobora en la banca extranjera que se encuentra ese depósito, lo que yo le estoy solicitando es que usted me dé el beneficio de la exención de la pena. El fiscal dirá, muy bien, vamos a hacer este convenio, me va a dar usted la información, vamos a establecer esas condiciones. Se entiende que este es un preacuerdo que en el desarrollo del proceso de corroboración, el fiscal al concluirla, decir, en efecto, señor colaborador, logré a través de la asistencia judicial internacional determinar que en la banca de Andorra se encontraba esa cuenta depositado al nombre de la persona que usted había indicado. Por lo tanto, vamos a firmar el acuerdo de beneficios, de colaboración o acuerdo final por exención de la pena. O probablemente el fiscal le diga, mire señor, no logré corroborar lo que usted me había indicado porque la cuenta no estaba depositada en la banca a nombre de esa persona, pero su información es valiosa, por lo tanto no le puedo dar extinción de la pena como está establecido en el acuerdo preparatorio, sino le voy a dar otro beneficio menor. Llegamos al acuerdo y hay la negociación del acuerdo. Y es por eso que, como le había indicado trayendo a colación de lo señalado por José Ugaz, no debemos sonrojarnos al decir que el fiscal o el Ministerio Público está negociando con una persona que ha cometido el crimen o el delito, sino que estamos negociando precisamente para solucionar, esclarecer y perseguir y buscar la sanción de ese delito. Acá van a participar los sujetos intervinientes, se entiende el Ministerio Público, el colaborador, su abogado. Si el agraviado no presenta una pretensión civil, el fiscal lo va a sustituir y va a quedar expedito su derecho del actor civil o del agraviado, perdón, en este caso de la Procuraduría, para recurrir. Los márgenes de la negociación, obviamente, a mayor información, exención de la pena, remisión de la pena en caso del condenado, disminución de la pena, suspensión de la ejecución de la pena. La gradualidad de los beneficios, esto lo vamos a tener en cuenta según el artículo 475, numeral 5, y el artículo 23 del reglamento. Me tiene que ayudar la información a prevenir o frustrar delitos futuros, evitar un delito de especial connotación y gravedad, esclarecer delitos ya ejecutados, descubrir aspectos sustantivos de fuente de financiamientos, instrumentos y efectos, desarticular organizaciones criminales o delitos graves, identificar categóricamente y propiciar la detención de líderes. Esta información que me brinde precisamente tiene que adecuarse en cualquiera de estos presupuestos. Le estoy brindando información, como ya les he comentado el caso, que en un determinado lugar se encuentra un cargamento de droga que va a ser exportado por el puerto de Matarani. Estoy previniendo y frustrando precisamente el tráfico de esa droga. Puede esclarecer delitos ya ejecutados y dar fuentes de financiamiento. Estoy brindando la información de la ruta del dinero. El dinero de la corrupción finalmente fue a parar en una offshore. Y esa información me ha permitido identificar quiénes componían o cómo estaba estructurada esta organización. Este caso ya les había presentado, es de la resolución 2 del 22 de junio del 2018 de la colaboración eficaz. En este caso, primera instancia había señalado que los beneficios o los presupuestos para otorgar el beneficio tenían que ser acumulativos. Por lo tanto, se tenían que dar todos los supuestos. La Sala Penal Especializada Anticorrupción, en el fundamento cuarto, ha señalado que el otorgamiento de beneficios, en este caso de exención o remisión de la pena, de un proceso especial de colaboración eficaz, no debe exigirse la concurrencia acumulativa o conjunta de todos los supuestos previstos en el artículo 475, numeral 5, porque cada uno de ellos ha sido pensado para situaciones distintas y pueden resultar incompatibles entre sí. El juez de primera instancia consideró que tenía que presentarse todos los presupuestos del 475, numeral 5. La Sala indicó, pues, porque si tú estás evitando la comisión de un delito, ¿cómo vas a dar luego información del delito que se ha cometido? Es un absurdo. Y la Sala ha considerado de que no se puede interpretar de esa manera, a pesar de que el reglamento señalaba la conjunción y, porque decía y en estos presupuestos.
Les voy a mostrar esta otra resolución, la 11 del 22 de noviembre de 2011, del segundo juzgado de investigación preparatoria en el expediente 744-2011, para que veamos que no siempre en las colaboraciones eficaces se cumple con esta proporcionalidad entre la información brindada y el beneficio otorgado. Este es el caso de una situación de una denuncia que se realizó ante la OSMA o DESMA, en la cual se había señalado que una sala liquidadora estaba expidiendo oficios para la excarcelación, los cuales eran registrados ante la autoridad penitenciaria, pero que no tenían su correspondencia en el expediente judicial, ¿no? Entonces, se hace el operativo y en efecto se determina que varios de estos oficios que se encontraban registrados en la entidad del Instituto Penitenciario o en los legajos administrativos no tenían su correspondencia en el expediente o en cada uno de los expedientes judiciales. Se detuvo al asistente judicial y se llega a un acuerdo de colaboración eficaz, entiendo, por la información que estaba brindando, ¿no? Y en buena cuenta, esto es lo que resolvió, a lo que se llegó, finalmente a lo que se aprobó. Primero, se aprueba el acuerdo de beneficios por colaboración con su acuerdo complementario. Miren, segundo, se declara exento de la pena. No hay pena, no tiene pena. Es responsable, pero no tiene pena. Al imputado por la comisión de los siguientes delitos. Si ustedes me ayudan con las penas, vamos a establecer si realmente merecía una exención de la pena. En concurso real, obviamente, ¿no? Contra la fe pública en las modalidades de falsificación de documento público y uso de documento público. ¿Cuántos años vamos? Delito contra la administración de justicia en la modalidad de encubrimiento personal. Sumemos esos años. Delito contra la administración pública en la modalidad de corrupción de funcionarios cohecho pasivo propio. Sumemos esos años. Se entiende que esta persona debió tener en un proceso común una pena efectiva, una pena privativa de la libertad efectiva. Sin embargo, se le eximió de la pena. Entiendo que habría brindado información útil o pertinente. Extraoficialmente sé que no. Tercero, se lo inhabilitó para obtener cargo, mandato, empleo o comisión de carácter público por 2 años. Probablemente ya está laborando en alguna entidad. Y se le fijó una reparación civil de 3.000 soles. Una crítica constructiva. En este caso, definitivamente, sí tenemos que ser bastante estrictos con los beneficios que se otorguen por la colaboración eficaz. Denegación del acuerdo, no hay corroboración, es incompleta la corroboración, probablemente, como lo ha planteado al inicio, el colaborador o es la falsedad de la información. La procedencia del acuerdo, los hechos objetos de la colaboración han sido corroborados total o parcialmente, el beneficio es proporcional con la utilidad de la información y se firma un acuerdo, un acta de acuerdo de beneficios y colaboración eficaz. El acta, la identificación, las medidas de protección, los cargos, los reconocimientos, la voluntad, la descripción, utilidad, beneficios acordados, pena, reparación civil y obligaciones del colaborador. Acá la persona que se está sometiendo a la colaboración va a ser riesgoso que se presente a un juzgamiento a declarar. Probablemente la información que la persona tenga sea parcializada, limitada, porque el rol que tiene dentro de la organización no le ha permitido precisamente tener un desarrollo en todos los actos que se tuvo precisamente en el tráfico, por ejemplo, de la droga, ¿no? En los distintos lugares por la cual ésta se condujo. Pero en los delitos de corrupción de funcionarios, casi siempre el colaborador termina siendo testigo, porque él estuvo precisamente en la entidad, en la administración, en la gestión del recurso, en la contratación, en la adquisición, ya sea como funcionario público, ya sea en la elaboración de las bases, del expediente de contratación, del pago. O sea, él tuvo conocimiento quiénes fueron los actores que participaron. Y si no estamos hablando por parte de los intraneos, hablemos por parte de los extraneos. Es quien contrató, es el particular, a quien lo buscaron, a quien le solicitaron dinero, a quien lo buscaron. Y él conoce quiénes son los funcionarios. Para un juzgamiento, una obligación del colaborador será la obligación de que se presente precisamente
al proceso, expediente, número, tal, o a los procesos que el juez o el fiscal lo cite. Y así se obliga al colaborador a que asista y siga prestando la información para la solución del caso. Control judicial, bueno, el juez va a hacer una audiencia privada especial, van a intervenir fiscalía, el colaborador con su abogado, va a realizar un control de legalidad sobre el conocimiento voluntario, el cumplimiento del 474, legalidad de los beneficios, obligaciones, proporcionalidad de los hechos y beneficios. Si hubiera algún tipo de omisión, lo va a subsanar y el fiscal va a presentar un acuerdo complementario. Decisión, el juez si lo desaprueba emite un auto, si lo aprueba emite una sentencia de colaboración eficaz en los términos del acuerdo. No siempre el juez nos va a dar la razón a la fiscalía. El juez desaprueba en varias ocasiones los acuerdos de colaboración eficaz. Vamos a ver este caso. Es la resolución 3 del 20 de mayo del 2016 en el expediente 512-2014 de la Segunda Sala Penal de Apelaciones de Lima. Dice así la sala, fundamento 3.3. Tratándose el proceso de colaboración eficaz, un proceso especial en donde es necesario el acuerdo entre partes, es decir, una manifestación expresa del imputado, quien debe hacer mención que desea acogerse a sus términos, así como la aprobación del Ministerio Público como resultado de un proceso de diálogo, miren qué importante, un proceso de diálogo y de comprobación de la eficacia de la información. Dice la sala, en este caso, en este expediente, el representante del Ministerio Público, o sea, el fiscal superior, en audiencia de apelación, no solamente se ha desistido de la apelación, fue desaprobado el acuerdo, sube en apelación por el recurso que formula el fiscal provincial, va al superior a audiencia y se desiste. No solamente porque se ha desistido de la apelación interpuesta contra el auto de desaprobación del acuerdo, sino que además ha señalado expresamente que no concurren los requisitos que la norma exige para arribar a un acuerdo. Fiscal superior no estuvo de acuerdo para nada con su fiscal provincial y por lo tanto se desistió de la apelación y se confirmó el auto. Fases de la revocación, hay un control de cumplimiento de las obligaciones que lo realiza el fiscal y si se incumple hay una revocatoria. Las medidas aplicables lo voy a decir de manera breve, hoy ya estamos en el tiempo. Yo creo que acá ya lo voy a dejar, he tratado de correr, el tema de la colaboración es bastante denso, es bastante técnico y yo les agradezco la atención prestada. Muy amable, gracias. Ya estamos en el tiempo. Yo creo que acá ya lo voy a dejar, he tratado de correr, el tema de la colaboración es bastante denso, es bastante técnico y yo les agradezco la atención prestada. Muy amable, gracias.